Ahorita he iniciado a grabar. Ya listo. Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la jornada de hoy, pero primero vamos a hacer una revisión rápida de lo que vimos en la clase anterior y empezaremos a desarrollar los siguientes ejercicios. Voy a compartir pantalla. Sí. Sí. Ya. O sea, mándale a Jans, pero ya les agendo de una vez. A ver, perdón. Ya. Entonces, ver este ejercicio, mil disculpas, chicos. Ya. Entonces, habíamos visto nosotros culminado ya con los ejercicios para luego pasar a lo que eran intervalos. ¿Sí? Entonces, la resolución del ejercicio lo habíamos analizado de una manera simple y sencilla de ir aplicando más las propiedades de los radicales. En este caso, y exponentes. Es muy importante considerar ese aspecto. Entonces, aquí tenemos una división, lo resolvíamos en este sentido, ¿sí? Al tener nosotros aquí el factor 2/3, voy a colocar el puntero, al tener nosotros 2/3, ¿no es cierto? Como tenemos acá la división. Menos 4 menos 2 raíz de 3 elevado a la 3 medios dividido para menos 4 menos 2 raíz cuadrada de 3 elevado a 1/3. Nosotros tenemos aquí, por obvias razones, observamos que tanto en ese sería el numerador como el denominador tenemos los mismos elementos, menos 4, menos 2, menos 2 raíz cuadrada de 3, menos 2 raíz cuadrada de 3. En este caso, solamente aplicamos, ¿no es cierto?, la función de cuando hay una división, restamos los exponentes. Se mantiene la misma base y restamos los exponentes. Al realizar nosotros la resta, pues tenemos nosotros que, aquí sacaríamos nosotros factor común de esta expresión, que lo va a colocar en la parte inferior, ¿sí? Sería aquí. El término sería 6, ¿no es cierto? 6 para 2 a 3 por 3, 9. ¿Sí? Menos 6 para 3 a 2, 2 por 1, 2. ¿Sí? Tendríamos 9 menos 2 me da igual a 7 sextos. Es lo que nosotros tenemos aquí, miren, en la respuesta. Menos 4 menos 2 raíz cuadrada de 3 a las 7 sextos. ¿Sí? Hemos aplicado, como es división, tendremos nosotros la resta. Aquí hemos aplicado los exponentes resta. Mantienen la misma base y se restan sus exponentes cuando es una división. Pero una multiplicación haríamos lo contrario. Se mantiene la misma base y se suman sus exponentes. Solo era para refrescarnos un poquito de lo que habíamos ido avanzando. Voy a borrar para que no se... ¿Listo? Seguimos. Ahora sí, veíamos nosotros los intervalos y decíamos que un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos extremos. Entre A y B, y también pueden llamarse su conjunto de la recta. Ya, voy a quitar el borrador y seguimos. Ya. Por ejemplo, tendríamos nosotros perdón, tenemos aquí, voy a usar perdón. Ya teníamos aquí nosotros que X debe ser con un valor menor o igual a 1 o X mayor menor o igual a 5, ¿sí? Y tenemos en y ahí veíamos y notábamos que teníamos dos
un signo de agrupación, en este caso de los dos números. Teníamos nosotros aquí el corchete 1, punto y coma, 5, punto y coma. Me quiere decir que con el corchete me quiere decir que es una expresión o es un intervalo cerrado en el cual tomaremos desde 1 hasta 5. ¿Sí? Dice, en este caso, con este valor, ya lo vamos a desarrollar más luego, tendremos el valor de el 1 estaría incluido y el 5 también incluido. Entonces vamos a ver con esta observación la clasificación de los intervalos, que existían 4: abierto, cerrado, semiabierto e infinito. El intervalo abierto, sí, nosotros teníamos con corchetes, ¿verdad? Teníamos con corchetes, sí, y con paréntesis, y nosotros veíamos que solamente en la expresión que tenemos tenemos aquí la expresión que me dice x debe ser menor a y y b debe ser menor a x. Aquí mire, aquí ya teníamos nosotros una condición, ¿no es cierto? Solamente debe ser menor. No dice igual. Cuando solamente está con el término, solo está con el término. Solo cuando está con el signo, entonces nosotros tenemos aquí que tenemos ahí el paréntesis. Por favor, ahí solamente cuando está con este signo, cualquiera de los dos signos, menor o mayor, nosotros vamos a tener en nuestro intervalo ¿sí? Profesor Takuri, no se le escucha muy bien y hay como un ruido por debajo de otras personas que están hablando, no sé qué, pero no se le escucha muy bien. Ahí se me escucha, Giovanni. Entrecortado. Porque por eso mismo le apagué el micrófono para que se me escuche mejor. Digo, el video, mis disculpas. Ahí está mejor. Sí, ahorita sí, estimado. Ya, tratando de movilizarme del sector. Ya. Entonces tenemos ese intervalo. Y lo representamos de esta manera. Nosotros al intervalo. Al intervalo que en este caso es abierto. Sobre todo, nosotros aquí tenemos, ¿sí? No pintado los puntos, los extremos. El extremo de A no tiene pintura y el extremo de B tampoco está coloreado. Solo está despintado, está en blanco. Entonces ahí eso simboliza, en nuestra gráfica simboliza que es un intervalo abierto, el primero de la clasificación. Seguimos con el segundo, voy a borrarle. Representación, entonces tenemos ahí, como decíamos, de paréntesis los intervalos. Siguiente, tenemos nosotros el intervalo, Profesor Takuri parece que apagó el micrófono. Sí, sin querer, mil disculpas. Algo está, a ver, entonces teníamos nosotros el intervalo cerrado, que es un intervalo en el cual es aquel que incluye los extremos del intervalo y todos los valores. Aquí decíamos en la clase anterior, decíamos algo importante, que nosotros de aquí cambiamos el que es menor o igual, Mire, tenemos X va a ser menor o igual a, que quiere decir que vamos a tomar en cuenta el punto A. Y B
va a ser menor o igual a E, o X va a ser menor o igual a B. Esto implica que los dos van a ser tomados en cuenta, tanto el punto A como el punto B. ¿Sí? En este caso, vamos nosotros a tener, por ejemplo, un intervalo cerrado, 1 y 5. Tendremos, ¿sí?, el conjunto de los números mayores o iguales a 1 y menores iguales a 5. Entonces, incluyendo en este caso el 1 y el 5. Nuevamente, tendremos el conjunto de los números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. Es lo que nos quiere decir este intervalo, que tendremos el conjunto de los números mayores que 1. Seguimos. Y esa sería la gráfica. Aquí hay algo importante de considerar, lo que habíamos dicho en la clase anterior. Sí, mire, en el anterior teníamos los extremos, teníamos sin pintar, en este caso están pintados. Eso me quiere decir que es un intervalo cerrado. Es un intervalo cerrado. Entonces nosotros debemos tomar muy en cuenta ese aspecto. Entonces la representación del intervalo cerrado y tenemos nosotros los corchetes en los dos extremos A y B. ¿Sí? Vamos con el siguiente que decíamos del intervalo semiabierto. Esto implica que va a tener, en este caso, si decíamos nosotros un semiabierto, vamos a tener nosotros, ¿sí?, vamos a tener nosotros un corchete y una llave. ¿Sí? Entonces, mire, en este caso vamos a tener o bien el corchete en A o bien el corchete en B. Mire, como tenemos aquí, intervalo cerrado en A y abierto en B, o a su vez, abierto en A y cerrado en B. Aquí hay algo importante a considerar. Si sería cerrado en B, va a ser menor o igual. Vamos a tener el número menor o igual y mayor que B, ¿no es cierto? Y X mayor que B. En el otro caso, que está abierto, va a ser solo menor a A y X va a ser mayor a B, ¿sí? Entonces tendríamos estos valores. Y tenemos aquí el intervalo anterior, mira, abierto en 1, tendremos el conjunto de los números mayores a 1 y menores a 5. Pero como tenemos aquí sería menores o iguales. Aquí hay que considerar un aspecto importante. Dependiendo en dónde esté ubicado el corchete y el paréntesis, en este caso, el corchete lo tenemos nosotros en el punto A. ¿Sí? Entonces, en el punto A sería abierto. Y el punto B le tenemos el corchete, que sería cerrado. Pero si fuera al revés, ¿no es cierto? Si tuviéramos nosotros en esta posición, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos que sería, perdón, sería en este caso, ¿no es cierto? Aquí en la parte, en el primer ejemplo tendríamos nosotros, ¿sí? En el primer ejemplo tendríamos nosotros cerrado en A, corchete y abierto en B. En el segundo caso tendríamos abierto en A y cerrado en B. ¿Estamos? Sí, seguimos. Entonces la expresión quedaría, ¿sí? Voy a borrarle para que puedan observar. ¿Sí? Tendría abierto en A, perdón, cerrado en A, el que está ahorita cerrado en A y abierto en B. Tendremos el infinito, ¿sí? Que va a ser o abierto o cerrado en A y abierto en B, o, ¿sí? O a su vez abierto en infinito y cerrado, perdón, hay cuatro opciones en este caso, tengo tres opciones. El primero sería cerrado en A y infinito en B, abierto, los dos abiertos de infinito a, ¿sí? Y luego tendríamos nosotros
¿sí? Abierto en infinito y cerrado en el valor que tengamos. En este caso, mire, A es cerrado y abierto es infinito, va hasta el infinito. El infinito me quiere decir, en este caso, la flecha. Sí. Un momentito, por favor, un momentito, deme un minuto. Ay, ya, mil disculpas. Ya, entonces tenemos nosotros aquí, ¿sí? Ese aspecto. Volvamos esto y seguimos. Vamos a realizar, aquí decíamos, le voy a dar un minutito para ver qué tipo de intervalo es y comprende, desde dónde comprende. Me va a dar 20 segunditos, ya, no mucho, 20 segunditos para que usted lo haga, sin problema, rapidito en esto. A ver, ¿es intervalo abierto, cerrado? ¿O es intervalo semiabierto? ¿O es intervalo infinito? Vamos a colocarle aquí, le va a dar 20 segunditos. Sí, no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos quedamos nosotros. Entonces el primero era un intervalo abierto, donde, ¿sí? Donde comprende los mayores a menos 4, ¿sí? Y menores que 6. Un intervalo. Es lo que me comprende. El primero era ese. Abierto, donde comprende los mayores de menos 4 y mayores que 6. El siguiente, igual, como está con los corchetes, también es abierto. También es abierto, ¿sí? Y comprende mayores que 16 y menores que 4. Y comprende mayores que 16 y menores que 4. Ojo, mire que aquí en el primero teníamos el menos 4. El menos 4. En el primero. ¿Sí? Y en el segundo, mire, pueden ser, en el 1 pueden ser negativos y positivos, o también puede ser abierto entre positivos. Vamos del siguiente. El siguiente ya con los corchetes nos da ya un criterio de que va a ser cerrado, ¿no es cierto? Los corchetes son cerrados, no se olvide. Paréntesis abierto, corchetes cerrados. Y ahí tendríamos nosotros que mayores o iguales a 5. Primero, mayores o iguales a 5 y menores o iguales a 6. Y menores o iguales a 6. Tenemos los datos, ¿ya? Entonces, seguimos con el siguiente, que es un semiabierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estamos cerrado en 10 y abierto en 14. ¿Sí? Entonces sería aquí mayores o iguales a 10 y menores iguales que. ¿Sí? Mayores iguales a 10 y menores que 14. Ya no iguales, por favor, ya no iguales, porque está abierto. El cerrado es mayor o igual. ¿Qué quiere decir? Desde el 10, ¿sí? Va a ser mayor. 10, 10.1, 10.2, 10.3, hasta llegar al 14. En este caso, el último número que podemos considerar sería el 13,99, más no el 14. Y el último, que es infinito, que todos los números sean mayores que 1 en adelante. Mayores que 1 en adelante hasta el infinito. Ahí todo, cualquier número. ¿Listo? Ya. Entonces aquí teníamos las gráficas.
¿sí? El intervalo abierto para ir cerrando el intervalo cerrado, la gráfica, los dos extremos cerrados, en el primero abiertos sin mancharse, en el segundo manchaditos. En el tercero, en el semiabierto, tenemos, tanto puede ser semiabierto en A como semiabierto en B, ¿sí? Mire, tenemos cerrado en A y abierto en B, como habíamos dicho, y abierto en A y cerrado en B. El siguiente teníamos la recta, que puede ser abierto en los dos, menos de infinito y más de infinito, que va a ser el conjunto de los reales. El conjunto de los reales, tanto positivos como negativos. Y ahí tenemos la semirrecta. Y eso quiere decir que el intervalo va a estar abierto hasta más infinito, mire, abierto en A y hasta infinito, o a su vez va a estar cerrado hasta más infinito, ¿sí? De todos los positivos o de todo hacia mi derecha, igual va a estar desde abierto, desde el punto B hacia el infinito, pero en negativo, va a llegar al negativo del infinito abierto, y también va a tener cerrado hasta el menos infinito. Tenemos esa explicación adicional. Bien, vamos a tener operaciones con intervalos y eso había quedado de deber para el grupo, capaz que por eso es que no se conectaron algunos de los chicos. Y aquí teníamos, dice, para simbolizar la unión de la recta es el símbolo U, y para simbolizar la intersección real sería la U invertida. En este caso teníamos el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a hacer el conjunto A es menos infinito hasta 4 abierto, menos infinito hasta 4 abierto. Y el otro conjunto va a ser menos 2 hasta más infinito, desde el menos 2 hasta el más infinito abierto. ¿Listo? Tenemos ahí los gráficos, eso ya hemos hablado con el ejemplo. Entonces aquí tenemos A unión B, A unión B. Entonces tenemos menos infinito abierto hasta 4 abierto unido al menos 2 y al más infinito. Entonces tenemos, mire, en la unión tendríamos los dos extremos, el uno que es menos infinito y el otro extremo que es más infinito. Entonces todos van a ser dentro del conjunto de los reales. Y tendríamos, como podemos observar, la A unión B, la recta va desde más infinito hasta menos infinito. Por lo tanto, unión B es la recta total. Es la recta total. Esa sería la recta, ¿no es cierto? Ya. Ya, aquí tenemos A intersección B. Entonces aquí vamos a ver la intersección, ¿sí? De menos, con el mismo conjunto anterior teníamos nosotros menos infinito, 4, intersección menos 2 hasta más infinito. Donde X son elementos de los reales. X va a ser menor a menos 2 y X va a ser mayor que 4. Totales, el conjunto me va a dar abierto de menos 2 y 4. Entre menos 2 y 4. ¿Sí? Entonces nosotros los puntos que se intersecan entre A y B, ¿cuáles serían entre los puntos que se intersecan? Entonces todos los puntos mire, desde aquí que se intersecan. Desde menos 2 hasta 4. Eso va a ser abierto. Eso van a ser los puntos. Van a ser 2, 1.99, 1, 0, 5, 0. Entonces todo este bloque, todo esto, sí, no va a poder nosotros, todo este del conjunto de la intersección. Todos estos números van a estar en el conjunto intersección. ¿Sí? Todo esto. Ya, vamos avanzando. Tenemos este ejercicio, a ver, abierto en menos 5 y cerrado en 0. Unión, menos 1, abierto en menos 1 y abierto en infinito. Vamos a ver. Primero grafiquemos, a ver, grafiquemos, les voy a dar unos segunditos, grafiquemos el conjunto. En la recta, graficamos el primer conjunto. Dice, ¿sí?
Desde menos 5 hasta 0. Desde menos 5 hasta 0. Entonces tenemos, a ver, unos segunditos le va a dar. A ver, primero grafique. Vamos a ver cómo grafica usted para luego yo graficarle. A ver, vamos a ver cómo grafica usted para yo graficarle. ¿Ya? A ver, vamos a tener los siguientes. Vamos a graficar el primer gráfico, ¿ya? Sería menos 5. Primero hago la recta. Ya. Pongo el 0. Digamos aquí el 0. Ya. Entonces ahora me dice, primero voy a graficar. El 0 está, 0 cerrado, ¿no es cierto? A ver, el 0. Entonces le pinto primero al 0. Aquí viene el punto. 0. Ya. Ahora sí viene. Vamos a distribuirle. Viene 1, viene 2, viene 3, viene 4, viene 5, viene 6. Ya, 5. Entonces nosotros tenemos este cerrado, ¿no es cierto? Y aquí, ay, perdón. Ya, aquí tenemos nosotros 5. Ah. Ya. Y aquí sería, en cambio, abierto. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el primer intervalo. El segundo intervalo me dice que va desde menos 1. Tenemos menos 1. Y vamos acá. Hasta infinito, perdón. Entonces, como es infinito, más infinito, entonces el intervalo me va desde... Se va abierto. Y es una recta, ¿no es cierto? Ya, es una recta, ¿no es cierto? Que es abierto. Entonces, ¿cuál será la unión? ¿Cuáles serán los valores de la unión? Tendríamos nosotros 1 y 0, ¿no es cierto? Vamos a... Ya tenemos aquí. Aquí tenemos el gráfico. Voy a borrar lo de la parte de arriba. Solo era para una explicación, para que usted lo vaya haciendo. Ya, entonces tenemos aquí 0, 5. ¿Sí? Y dibujamos el otro. Tenemos en la parte inferior. Ya. Entonces tenemos C desde menos 1 hasta el infinito. Los puntos que se intersecan y observamos. Tenemos aquí menos 1 y 0. Entonces nosotros tendríamos, va a ser todos los elementos para la unión. Ya, para la unión, ¿no es cierto? Mire, es abierto. Como los dos intervalos son abiertos, en este caso, desde menos 5 hasta más infinito, entonces nosotros vamos a tener esa como respuesta, la unión. Entonces, tendríamos desde menos 5 hasta más infinito la respuesta. Vamos a hacer el siguiente, que es el siguiente ejercicio, que sería menos 1 y 3, unión 2 y 4. Vamos a ver. Grafíquelo primero, por favor. Le voy a dar unos segunditos nada más. Cópielo y grafíquelo. ¿Listo? Ahí tenemos el primero, ¿no es cierto? Tenemos menos 1 hasta 3. Ojo, aquí tenemos que tomar en cuenta, está con el corchete. Al estar con el corchete es cerrado. Al estar con el corchete es cerrado. Menos 1, cerrado, y llega hasta el 3, que es abierto, porque está con el paréntesis. Listo. Unión. Dice, hay que colocarle abierto en 2 y abierto en 4.
Entonces colocamos, ¿no es cierto? Abierto en 2 y abierto en 4. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Y la respuesta me daría, ¿sí? Que la unión de los números van a ser todos los números en unión, todos los números, desde -1, que es cerrado, hasta el 4. Todo este número va a ser la unión. Todo este bloque, desde el -1, menos 0,99, 0,5, 0, 1, 2, 3 y 4. Esa es la unión. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta, ojo, la condición, eso no va a cambiar en nuestro caso cuando hagamos las uniones. Como usted ve, no va a cambiar, no va a cambiar en este caso el -1 que es cerrado con el 4 que es abierto. Vamos a tener un semiabierto, cerrado en -1 y abierto en 4. Esa condición no va a cambiar. Eso hay que tomarlo muy en cuenta para ir resolviendo. Profesor Takuri, faltan 10 minutitos. Gracias, Giovanni. Entonces tenemos ese elemento importante. ¿Listo? Ya. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esa parte. No olvidarnos la condición que tenemos en los intervalos. Si es abierto, si es cerrado, se va a mantener siempre en uno de los extremos. En este caso, mire, cuando hicimos la unión, estaba abierto, estaba cerrado. Teníamos -1, el corchete. Pero en la unión teníamos el 4, que es abierto. Entonces tenemos un semiabierto como resultado. Seguimos. Ya, se me clavó. A ver, aquí se me... carachos. Ya. Teníamos nosotros para realizar, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Ya, teníamos nosotros aquí el ejercicio para que usted lo realice y lo tome en cuenta. Es ya, a -4, a ver, veamos si es que ya está bien. -2. Carachos. Bueno, ya. Este ejercicio cerrado en -2 y... Profesor, no se ve la pantalla. Mil disculpas, Giovanni. Ya, ahí ya le... No, todavía no. Ya le... En ese estoy ahorita. Ya. A ver, ahí compartir. Ya. Ya. Entonces tenemos este dato, que sería cerrado en -2 y abierto en 2. Ahora vamos con la intersección. Intersección 1, abierto en 1 y abierto en 4. Tenemos aquí la gráfica, ¿sí? El primero que es -2, cerrado y abierto en 2, primero. Y el otro que es 1 abierto y 4 cerrado. 1 abierto y 4 cerrado. La intersección, ¿cuáles son los dos puntos que me intersecan en este caso? Es 1 y 2. Pero los valores son abiertos. Ojo, aquí cambia la intersección. ¿Por qué razón? En el caso de la unión, son todos los elementos que teníamos, ¿no es cierto? Todos los elementos, si hubiera sido A unión B, se hubiera sido desde -2 hasta 4. Pero en este caso de la intersección, aquí vienen solamente los puntos que nosotros van a intersecarse. En este caso tenemos, mire, 1 abierto y 2 abierto. Los dos puntos donde se intersecan las dos rectas, ¿cuáles son los dos únicos puntos? 1 y 2.
gráficamente. Se intersecan gráficamente, observamos los dos puntos. ¿Sí? Observamos ahí los dos puntos. Tomar en cuenta, como son abiertos, mantienen, habíamos manifestado siempre en la unión, ¿no es cierto? Si es unión, mantienen las condiciones, las características. En este caso igual, se mantiene la condición del 1 que está. En este caso el 1 es abierto y en el otro caso el 2 es también abierto. Entonces tendríamos nosotros 1 abierto y 2 abierto. La respuesta de intersección. Intersección quiere decir los dos puntos donde se juntan, solo los dos únicos puntos o el único punto que donde se une, donde se abraza. Eso sería la intersección. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio. Este ejercicio, a ver, le voy a dar unos segunditos para que lo haga. Dice, -4, 0. -4 abierto, no tome en cuenta esa parte. -4 abierto y 0 cerrado. Intersección, 1 cerrado y 3 abierto. ¿Listo? Entonces, por favor, le voy a dar unos segunditos nada más para que trate de ver. Primero, haga las rectas. Siempre, siempre trate de hacer las rectas. Siempre. Siempre. Antes de, primero haga el gráfico y luego va analizando la respuesta. Primero haga el gráfico y luego me va analizando la respuesta. ¿Sí? Primero analizamos el gráfico y luego, revisamos el gráfico, analizamos la respuesta. A ver, aquí tenemos el gráfico. Tenemos -4 abierto y 0 el cerrado. Ya, primero. Intersección, dice, ¿no es cierto? 1 cerrado y 3 abierto. Mire. Ahí está el gráfico. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué tipo de conjunto será? ¿Qué ocurrirá? Porque vemos que, primero, no se juntan, no se intersecan. No hay punto de intersección. ¿Verdad? No hay punto de intersección porque tenemos el 0 cerrado y el 1 cerrado, no se intersecan, están separados. ¿Qué ocurrirá ahí? Unos 10 segunditos nada más, a ver, piense, ¿por qué será? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué será? Se intersecan, ya, primero gráficamente vemos que no se intersecan, que no hay puntos de intersección. ¿Sí? No hay puntos de intersección. Y ahora dicen cómo eso no hay, no existe. Por ahí va la respuesta, por ahí estamos cerca. ¿Sí? Si no hay punto, ¿qué será? Si no hay punto de intersección, quiere decir en nuestro caso que será un conjunto vacío, porque no hay puntos de intersección. Es un conjunto vacío porque no tenemos ningún punto que pueda intersecarse, ningún punto que pueda tener esa condición en el intervalo. ¿Sí? Tomar en cuenta, eso lo hemos visto en estos 4 ejercicios de intersecciones. En este caso, el último, vamos viendo que sí puede haber un conjunto vacío, porque no hay ningún punto. No hay un punto de unión, ni un punto de intersección, ni un punto semejante que podamos nosotros considerar. Hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces la respuesta sería -4 abierto al 0 cerrado, intersección 1 cerrado, 3 abierto. La respuesta es igual a un conjunto vacío, porque no tenemos puntos de intersección. Es un conjunto vacío. Entonces hay que tomar en cuenta, solamente hemos hecho unión e intersección. Por favor, dentro de la recta. Entonces aquí, para que el conjunto sea vacío, no tenemos ningún elemento aquí que se una. Hasta ahí creo llegamos. Tenemos pendiente lo que son los otros elementos, que serían diferencia y complementos, para tomar los ejercicios la próxima clase. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias.